Muy buenas noches. Vamos a iniciar en unos minutos. Vamos a dar un espacio de un minuto para poder terminar el proceso de conexión. Buenas noches, licenciada. 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 Buenas noches, Liga. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual, siempre relacionada al curso de teoría del proceso. Dimos un par de minutos ahí para que todos terminaran de conectarse. Me alegra ver a la mayoría pues ya conectados. Y pues como siempre lo hacemos, vamos a iniciar de alguna manera apoyándonos en la presentación correspondiente. Así que voy a pedirles un minuto en lo que logro conectar acá nuestra presentación. Yo les pediría, por favor, si me pueden comentar si ya logran ver la presentación. Buenas Ya, tardes, licenciada. licenciada. Sí, ya se logra ver. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo conversado en la clase pasada
que fue de manera presencial allá en la Universidad de San Carlos, y recordemos que estábamos adentrándonos específicamente a uno de los principios específicos del derecho procesal. Vale la pena indicar que hay muchos más principios del derecho procesal, que es lo que vamos a conversar la noche de hoy, y lo que nos reste de clases son bastantes, pero es importante que los vayamos ubicando porque de alguna manera son el apoyo para poder empezar a entender la forma en que funciona el derecho procesal y naturalmente aquella que nos va a ayudar a poder comprender en qué dirección debemos hacer siempre los análisis en la vía procesal. Entonces acá yo me tomé el tiempo de dejarles una definición acerca de qué podemos entender por principios del derecho procesal. Vamos a repasar esta definición, pese a que ya hablamos un poco acerca de esto en la clase pasada, pero vamos a reforzar este concepto. Hay un concepto muy especial que es el de Guillermo Cabanellas, un pues ilustre del derecho, que nos da un concepto muy sencillo para comprender qué son los principios del derecho procesal. Entonces yo les pediría por favor a alguien que nos pueda apoyar con darle lectura específicamente a esta definición que encontramos entre comillas. Adelante. Criterios fundamentales que informan en el origen y el desenvolvimiento de una determinada legislación que, expresados en reglas y aforismos, doctrina, tienen eficacia propia con independencia de las formuladas en el plano positivo. Muchas gracias. Sí, perdón, no le dije el título, disculpe, licenciada. No tenga pena. Bien, entonces acá vemos cómo Guillermo Cabanellas nos ilustra acerca de qué debemos entender por principios del derecho procesal. Vamos a ver alrededor de 8 o 10 principios del derecho procesal que naturalmente van a fungir como esos criterios. Son criterios, cuando yo hablo de criterios, hablo de esos conceptos ya preestablecidos por la doctrina y que naturalmente son fundamentales porque forman parte de esta rama específica del derecho llamada derecho procesal. Entendiendo entonces que ese conjunto de criterios que son fundamentales, porque ya entendemos que son esenciales del derecho procesal, van a informar el origen y el desenvolvimiento de una determinada legislación. ¿Qué legislación estamos estudiando en este momento? Es el derecho procesal. Entonces, estos criterios fundamentales del derecho procesal nos van a hacer saber cómo se origina el mismo y cómo se desarrolla tal rama del derecho. Por eso entonces que concluye Guillermo Cabanellas y nos dice que estos criterios son expresados en reglas y también en aforismos. Es decir, cuando yo hablo de reglas, hablo de normas y tradicionalmente vamos a hablar de esas normas jurídicas. Por eso es que vamos a encontrar la doctrina materializada en la norma, porque ya es vinculante en un mundo jurídico específico, de alguna manera en el mundo jurídico guatemalteco. Cuando yo hablo de estos aforismos, pues hago referencia a que algunos principios los voy a encontrar materializados en la ley, pero también en doctrina. Por eso ponemos entre paréntesis doctrina, ¿verdad? En esos conceptos científicos del derecho que han sido desarrollados de acuerdo a su constante estudio. Por eso es que nos dice que de alguna manera, y concluye Guillermo Cabanellas en decir que estos principios que vayamos a estudiar más adelante, pues van a tener una eficacia propia. ¿Eso qué quiere decir? Que va a buscar una utilidad funcional en el derecho procesal. Quiere decir que esta serie de principios, que esta serie de criterios fundamentales del derecho procesal, pues de alguna manera tiene un objetivo, y es que debemos entender que el objetivo es hacer eficaz al derecho procesal. Cuando yo hablo de eficacia, hablo de que el mismo sea funcional y que realmente tenga una utilidad para el ser humano en sociedad. Y de alguna manera esa eficacia pues es propia. ¿Por qué? Porque es muy apegada a los fines que se establece dentro del derecho procesal, que naturalmente es cursar dentro del mundo jurídico alguna problemática o alguna petición común. Claro está que no podemos pedir eficacia en la aplicación de un principio del derecho procesal, quizá en el derecho notarial, porque no tendríamos relación de pertinencia. Sin embargo,
Por eso decimos que, y se concluye en esta definición, que los principios del derecho procesal pues van a atender específicamente a dar eficacia propia a esa rama del derecho. Y de alguna manera nos dice la definición con independencia de las formuladas en el plano positivo. ¿Eso qué quiere decir? Indistintamente de lo que esté en ese momento vigente, este tipo de principios son universales en el derecho procesal y sin importar las reformas que existan, estos principios seguirán sosteniendo la doctrina básica y legal del derecho procesal. Por eso nos dice que su eficacia es propia y es independiente de aquellas nuevas propuestas que se formulen en el plano positivo. Eso quiere decir en lo que esté vigente en ese momento. De esa cuenta, entonces, vamos a hablar de algunos principios. La clase pasada, pues, hablamos acerca del principio de publicidad y en esta ocasión, pues, vamos a hablar acerca de otro principio del derecho procesal que también vamos a ver reflejado en nuestra legislación guatemalteca y, naturalmente, en esta definición doctrinaria que también nos da Guillermo Cabanelas. Entonces, yo pediría, por favor, a alguien distinto a quien dio la primera lectura que nos pueda apoyar, por favor, con la lectura que corresponde en el principio dispositivo, por favor. Quien desee apoyarnos, que tome la palabra de una vez. Principio dispositivo. Conforme a este principio corresponde a las partes la iniciativa del proceso. Este principio asigna a las partes, mediante su derecho de acción, y al juez la iniciación del proceso. Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 29 de la Constitución. Muchas gracias. Del mismo cuerpo, muchas gracias. Bien, aquí vamos a ver algo importante y es que el principio dispositivo hace referencia a que va a haber una legitimidad de quien va a accionar dentro de un proceso. Y este mismo principio en doctrina nos dice que le corresponde a las partes, entendiendo a las partes como aquellos sujetos que bien pueden tener un interés dentro del proceso en el sentido de que han sido afectados o quienes de alguna manera pues inician una acción en virtud de un reclamo. Entonces, las partes en un proceso debemos entender que son aquella persona que funge como un sujeto activo y aquella que va a funcionar como ese pues sujeto pasivo, es decir, quien inicia la acción y quien la recibe son los únicos directamente afectados que de alguna manera deben iniciar un proceso. Entonces, el principio dispositivo nos obliga a nosotros como jurídicos, como abogados, a entender que para iniciar un proceso no lo puede iniciar la mamá del afectado, si es ya mayor de edad, ¿verdad? Salvo que exista una tutela. No lo puede iniciar el mejor amigo del afectado o de la afectada. Sin embargo, debemos comprender que aunque hay casos especiales en cuestiones de interdicción o cuando hay personas menores de edad, debe cumplirse con ciertos formalismos para iniciar un proceso. De esa cuenta, entonces, la doctrina nos dice que corresponde a las partes esa iniciativa del proceso, es decir, quienes directamente han sufrido un daño respecto a una circunstancia y que de alguna manera este principio asignará a las partes mediante un derecho. Vean qué derecho surge de este principio doctrinario del derecho procesal, para que las partes puedan hacerse notar y de alguna manera puedan pues darle seguimiento a sus problemáticas y acreditar este derecho al principio dispositivo, pues de alguna manera la ley guatemalteca, mediante su derecho de acción, le da precisamente a cada uno de nosotros como ciudadanos la responsabilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales e iniciar un proceso jurídico. Si yo estuviera en la vía civil, pues lo haré a través de una demanda. Si yo estoy por la vía penal, pues lo haré a través de una querella, una denuncia correspondientemente, según sea el caso. Y naturalmente, si yo estoy o me encuentro en un ámbito administrativo, laboral, lo haré también con las denuncias pertinentes. En ese orden de ideas hay otro principio que se ve dentro del marco legal y es que
al momento de iniciar con ese derecho de acción, también hay una responsabilidad por parte de quien conoce esta situación. En este caso es el juez, ¿verdad? Y por eso es que también se le da la atribución al juez de iniciar un proceso jurídico, toda vez quien sea el sujeto legítimo afectado pueda de alguna manera poner de conocimiento sus pretensiones, sus peticiones ante un órgano jurisdiccional. Por eso yo les pido, por favor, que todos nos situemos en el artículo 5 de la Constitución Política y nuevamente la persona que me ayudó con la lectura de este principio, yo le agradecería que le demos lectura al artículo 5 de la Constitución. Con mucho gusto, licenciada. Muchas gracias. Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer un análisis. Yo les pediría si utilizan resaltador, lapicero, para señalar esas palabras claves dentro de este análisis que hacemos en la ley. Nos damos cuenta que la libertad de acción, pues de alguna manera, es un derecho que tenemos todos indistintamente de nuestra posición económica, indistintamente del nivel de conocimiento que se tenga sobre el derecho. Eso no importa. La norma es clara y nos dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. ¿Eso qué quiere decir? Naturalmente, hacer todo aquello que no tenga una penalización, un castigo. Y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Naturalmente, ahí se materializa una protección, ¿verdad?, hacia la ciudadanía en virtud que prohíbe de alguna forma la ejecución de órdenes que no tengan un fundamento legal. Algo importante es que nos dice que tampoco podrá esta persona al momento de ejercer su derecho de acción ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen una infracción a la misma. ¿Qué quiere decir esto? Porque ejercer mi derecho de acción yo no debo recibir represalias o persecución o daños a mi integridad física. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una protección de parte del Estado hacia el ciudadano o la ciudadana que decida ejercer ese derecho de acción. Y entendiendo entonces que el derecho de acción es esa facultad que empodera al ciudadano para poder acudir a tribunales o a cualquier entidad del Estado para poder ejercer y hacer lo que la ley no le prohíba, viene de la mano otro derecho importante que encontramos en el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pese a que pasemos al 29, yo les sugeriría, quienes quieran tomar esto, con su resaltador o con lo que ustedes subrayen, me quedaría entonces subrayando a lo que le voy a dar lectura. En el artículo 5, libertad de acción, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Yo me quedaría con eso, entendiendo entonces que cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestro análisis y entendiendo que dentro de un proceso jurídico las partes pueden reclamar y pueden de alguna manera actuar respetando este marco, ¿verdad? Respetando que no exista penalización o prohibición sobre ciertas prácticas, y esto nos obliga a observar la legalidad en el proceso. Entendiendo esto y comprendiendo lo que hemos hablado, ahora sí, vamos a pasar al artículo 29 de la Constitución. Por favor, siempre en este cuerpo normativo, el artículo 29, y abusando un poco de la confianza de quien ya nos está ayudando con la lectura, yo le pediría que leamos el artículo 29, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Muchas gracias. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales,
dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal. El solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muchas gracias. Bien. Vamos a entender lo siguiente entonces. Comprendiendo que el principio dispositivo legitima a quien ha sido afectada o afectado para poder iniciar una acción ante un órgano jurisdiccional, debemos entender que el artículo 5 empodera al ciudadano diciéndole, usted es libre de hacer lo que la ley no le prohíbe. Es decir, en el marco de la legalidad, vamos a ejercer el derecho que nos contempla el artículo 29 de la Constitución, que es el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque naturalmente, si nos preguntamos, ¿en dónde inicio yo con mi derecho de acción? ¿En dónde planteo de alguna manera y pongo de conocimiento al Estado de Guatemala sobre una injusticia o sobre una pretensión en el marco jurídico por parte mía o de mi cliente? Naturalmente va a ser ante los tribunales de justicia que están bajo administración del organismo judicial. Y este derecho es mucho más amplio, va mucho más allá, porque nos dice que hay un libre acceso a tribunales, pero también a dependencias del Estado. Entendiendo ello, entonces, nuestro derecho de acción, nosotros lo vamos a ejecutar atendiendo a la legalidad que nos da el artículo 29. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos accionar libremente ante tribunales y dependencias del Estado. Es decir, no está prohibido, no está penalizado, porque recordemos que el artículo 5 nos obliga a primero verificar que sobre ello no haya penalización, no haya prohibición. Dicho esto, el artículo 29 nos abre la puerta y nos garantiza ese derecho de tener un libre acceso a tribunales y demás dependencias del Estado. Por eso nos dice, yo les pediría por favor, este párrafo sí subrayémoslo, para mí es el más importante, y nos dice, toda persona, no nos dice cierta persona que pertenece a tal cultura, no nos da características, nos dice toda persona tiene un libre acceso a los tribunales. Yo subrayaría todo eso y continuaría subrayando. No solo es a los tribunales, sino a las dependencias y a las oficinas de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ejercer mi derecho de acción en el marco no solo de los tribunales de justicia de Guatemala, sino también en cualquier oficina gubernamental del Estado de Guatemala. Entiéndase, organismo legislativo, organismo ejecutivo, entidades autónomas. Y por ello, entonces, este mismo artículo nos dice, yo seguiría subrayando, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. ¿Eso qué quiere decir? Para poder acudir a tribunales, a las demás oficinas del Estado, a efecto de encontrar un objetivo, y es ejercer acciones para hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, eso dependerá, como les decía, del tipo de proceso. Y ustedes cuando vayan en cada uno de los derechos procesales, civil, procesal mercantil, procesal administrativo, pues van a ver las distintas figuras a través de las cuales se tienen herramientas para iniciar una acción ante un órgano de justicia o bien ante una oficina administrativa del Estado. Vale la pena indicar que nos dice que el objetivo de estas acciones debe ser hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Y aquí nos pliega nuevamente a la legalidad, ¿verdad? Porque debemos observar que lo que reclamemos se encuentre dentro del marco de la ley. Claro está que esto nuestros clientes en muchas ocasiones no lo visualizan, ¿verdad? A usted le van a llevar el problema y usted tiene que tener estos principios muy frescos en la mente para poder determinar inicialmente si lo que su cliente le está pidiendo que pelee, que busque de alguna manera ante los tribunales, que ponga de conocimiento de tribunales,
pues realmente esté comprendido dentro del marco de la ley, es decir, que hay una legitimidad legal respecto a poder hacer ese reclamo o no. Algo importante y que me llama la atención de este artículo es que debemos recordar que este tipo de acciones se realizan con el único fin de hacer valer un derecho. Hacer valer un derecho no siempre significa una penalización, sino también significa únicamente cumplir responsabilidades. En algún momento yo lo he conversado con ustedes y es que en muchas situaciones se malentiende el hecho de llevar algo a tribunales y se piensa rápidamente en una cárcel, en una carceleta, cuando en realidad por la vía civil, por ejemplo, podemos litigar respecto a distintos intereses que nos llevarán a cumplir obligaciones, y obligaciones en pago de saldos de cuentas, obligaciones de embargo, por ejemplo, y cualquier tipo de obligación económica que se deba ejecutar. Si estuviéramos, por ejemplo, en el ámbito laboral, también hay obligaciones en donde el patrono debe cumplir con ciertos pagos y no necesariamente hay una cuestión de pena en el ámbito penal, valga la redundancia, ¿verdad? De castigo en el ámbito penal. No necesariamente hablamos de cárceles. Entonces debemos tener presente que el principio dispositivo nos dice y nos da esa facultad como personas, como ciudadanos guatemaltecos, de acudir a cualquier instancia para poder reclamar nuestros derechos, para poder hacer valer nuestros derechos, siempre dentro del marco de la legalidad. Y por eso es que tanto el derecho de petición como el derecho de libre acceso a tribunales y la libertad de acción, pues se complementan para sostener esta doctrina. En sus inicios, naturalmente, este principio ha sido doctrina, es la definición que tenemos acá, pero nos damos cuenta cómo la doctrina se ha vinculado con el derecho guatemalteco. Y ahora, pues vemos materializado este principio en 2 artículos de la Constitución Política como ese cuerpo normativo supremo que de alguna manera nos ayudará a poder entender el marco de organización jurídico-político del país. De esa cuenta, entonces, vamos con el siguiente principio, que es el principio de concentración. Acá, pues también me gustaría que alguien más, distinto a quien ya nos ayudó con la lectura pasada, pueda colaborarnos con leer lo que corresponde al principio de concentración. Si alguien desea, por favor, tome la palabra. Buenas noches. Principio de concentración. Por este principio se pretende que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en el menor número de audiencias. Se dirige a la reunión de toda la actividad procesal posible en menor cantidad de actos con el objeto de evitar su dispersión. Muchas gracias. Bueno, acá hay algo importante y es que hablamos acerca de este principio de concentración. Y es que cuando oímos el nombre, nos damos cuenta que el mismo nos lleva a pensar en algo sumario, ¿verdad? En cómo ir reduciendo etapas. Y esto va muy de la mano y es un principio muy vanguardista, que de alguna manera se conecta con lo que en la vía administrativa se conoce como nuevas tendencias de administración estatal o en sus términos en inglés el e-government. Y de alguna manera el principio de concentración pues nos orienta a evadir la burocracia de cualquier manera. Naturalmente entendemos que hoy en día, y digo que es uno de los principios más jóvenes, porque de alguna manera se vincula con esa rapidez con la que el mundo hoy en día vive. Debemos recordar o acotar acerca de cómo hoy día con día, pues la tecnología nos va haciendo la vida más sensible. De hecho, se ha vuelto muy viral, por ejemplo, el tema de que existen ya esos Apple Vision, ¿verdad? En donde nos ponemos una realidad virtual en los ojos y vemos una película mientras vamos caminando, mientras vamos en el metro o en el bus, ¿verdad? Queriendo ser más locales, pero caminando incluso se puede andar por las calles viendo las aplicaciones del teléfono desde una realidad virtual, que no sabemos los efectos sociales que pueda tener, pero que nos ejemplifica claramente cómo hoy en día a través de las nuevas tecnologías de la información, pues el mundo
es mucho más rápido. Y por eso es que hablamos de un principio que parcialmente sigue en doctrina. Sigue en doctrina porque nos obliga de alguna manera a que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en la menor cantidad de audiencias. Claro está que nuestra legislación data de los 80s, de los 70s, y naturalmente tiene un mecanismo un tanto más tardado. Y digo que está parcialmente porque en la vía judicial hay algunos procesos que sí son y que responden a este principio, como por ejemplo en la vía civil, el proceso sumario, ¿verdad? Donde se conocen ciertos problemas en específico que cuando ustedes vayan en derecho procesal civil, pues los van a analizar. Pero también algunas nuevas tendencias en procesos en la vía penal, por ejemplo, como el proceso abreviado, que también cuando estudien su derecho procesal penal lo van a estudiar a detalle. Por otro lado, también en la vía administrativa podemos hablar de ciertas ponencias de ley que ya han ido circulando y otras que han sido aprobadas en relación a hacer los trámites mucho más simples. Recordemos que cuando hablamos del derecho procesal, lo hablamos en general, es decir, usted va a ver el derecho procesal en la guía jurisdiccional cuando tenga que intervenir en cualquier materia del derecho, pero también en la vía administrativa. ¿Eso qué quiere decir? En las oficinas ejecutivas del Estado, del organismo ejecutivo, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hace un par de años se aprobó la famosa y con el conocido nombre coloquial ley antitrámite, ¿verdad? Que de alguna manera quienes se dedican a hacer trabajos de procuración pues han sido beneficiados porque se han obviado muchas cosas que se requerían para iniciar un trámite, por ejemplo, ante el registro mercantil. Hoy en día hay muchas circunstancias, copias que ya no piden, boletos de ornato que ya no piden, entre otras cualidades, y obligan a la autoridad administrativa a tener claridad en sus procesos y evitar que el usuario pues llegue a un lugar y lamentablemente le cambien el proceso que ya había consultado en una página web. Hoy en día hay una norma, hace un par de años, recuerdo que se aprobó, 1 año y medio, si no me falla la memoria, y su nombre pues lo dice todo, ¿verdad? Coloquialmente se manejó con el nombre de la ley antitrámites, que la vimos todos en televisión, en redes, y que parcialmente impulsa este principio de concentración. Eso de alguna manera podemos decir que este principio continúa en vías de desarrollo en aras precisamente de que el sistema de justicia continúe actualizándose y continúe mejorando sus procesos. Sin ir tan lejos, el famoso divorcio express que pues acaba de salir regulado por la vía jurisdiccional, pues también es un claro ejemplo de este tipo de situaciones. Vamos al siguiente principio, que es el principio de celeridad. Entonces, de igual forma, quien nos quiera apoyar, tome la palabra. Gracias para la lectura. Principio de celeridad. Pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan las acciones innecesarias en armonía con la legalidad. Artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias, compañero, muy amable. Bien, vamos a hacer una lectura rápida de este principio. Nos dice que este principio tiene un objetivo específico y es que se pueda tener un proceso rápido. Va de la mano con el principio de concentración, porque en virtud de que se busca la rapidez y la simplificación dentro del proceso, también se debe armonizar con algo importante, que es la legalidad, y por eso nos dice, pretende que exista pues un proceso rápido, pero al mismo tiempo se va a fundamentar en normas. Si se dan cuenta, lo que busca este principio de celeridad es apoyarse en aquellas normas que ya la promuevan. ¿Qué quiere decir? Que impiden la prolongación de plazos y eliminan trámites innecesarios en armonía con la legalidad. Debemos darnos cuenta que este principio se apega mucho a nuestra realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que aunque hay normas que no se han actualizado, busca y orienta al juzgador,
que es quien aplica en algún momento los principales principios del derecho procesal, armonizar sus decisiones buscando aquellas normas que busquen la celeridad en un proceso, que busquen la rapidez en un proceso. Claro está que si el Estado no dota al juzgador, al órgano jurisdiccional de esos cuerpos normativos debidamente aprobados, pues lamentablemente pues no se da esa situación, no se da la celeridad. Por eso es que debemos entender que el principio de celeridad sí orienta la rapidez del proceso, pero fundamentada en normas que lo permitan. Porque si no, si solo habláramos de una celeridad entendida desde el punto de vista de atendamos las cosas rápido, de alguna forma se violentaría el debido proceso en casi toda la legislación guatemalteca, entendiendo que nuestro derecho por excelencia máximo, el derecho de carácter privado, como es el derecho civil, es por excelencia un derecho escrito, un derecho eminentemente formal y que dado esos formalismos, pues debe agotar etapas que si no existe una norma ordinaria o constitucional que las suprima o las modifique en un sentido más pequeño, en un sentido más corto, se deben de respetar. Por eso yo les pediría, por favor, que le demos lectura al artículo 154 de nuestra Constitución. Seguimos siempre en la Constitución Política de la República. Y aquí le pediría a la misma persona que nos ayudó con el principio de celeridad a darle lectura, por favor, al artículo 154 de la Constitución. Con gusto, licenciada. Gracias. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de los partidos políticos algunos. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, aquí vamos a ver otra arista del principio de legalidad. Y aquí tal vez me voy a adelantar un poquito, esto ustedes lo van a ver en derecho administrativo, pero me parece importante ahondar en ello para que ustedes puedan comprender las dos caras de la moneda de la legalidad. El principio de legalidad es un principio que nosotros aplicamos en todo el derecho, ¿sí? Sin embargo, la legalidad se aplica distinto para quien es un ciudadano común. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que no ostenta función pública. Y se aplica de otra manera para quienes ejercemos en algún momento función pública, entendiendo a que la persona que ejerce función pública es aquel funcionario público, valga la redundancia, que haya prestado juramentación ante la Constitución para poder ejercer dicha función. Entiéndase puestos directivos dentro de las entidades, ministros, viceministros, juzgadores, órganos jurisdiccionales como tal, las personas que imparten justicia, los jueces, magistrados. Hablando entonces de quienes prestan ese juramento, considerados entonces como funcionarios públicos, el principio de legalidad se aplica con una estricta sujeción a la ley. Recordarán que en el artículo 5 de la Constitución leímos al inicio de esta clase que la legalidad se apega a realizar todo lo que la ley no nos prohíbe. Pero eso es desde la arista del ciudadano, de la persona común, indistintamente de nuestra clase social o indistintamente de nuestras creencias, de nuestra orientación, por otro lado, indistintamente de ello y atendiendo a la igualdad, debemos comprender que cuando hablamos del principio de legalidad apegado a la ciudadanía como tal, es decir, a quienes no ejercen cargo público, pues hablamos acerca de que estas personas pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, ¿sí? Pueden caminar, pueden correr, pueden reír, pueden opinar, siempre que la ley no lo prohíba, ¿sí? El principio de legalidad actúa como un límite con prohibiciones, desde el punto de vista ciudadano común. Pero la otra cara de la moneda de la legalidad se da cuando hablamos de un funcionario público, de quien ejerce la ley, de quien administra la ley
o de quien administra el Estado a través de su función pública. Cuando hablamos acerca de ellos, aquí la legalidad va a funcionar con un carácter permisivo. ¿Eso qué quiere decir? El funcionario está sujeto a la ley, y aquí lo dice el artículo 154 de la Constitución. Y yo me voy a permitir leerlo así despacito como lo hacemos siempre. El artículo 154 nos dice: función pública, sujeción a la ley. ¿Cómo vamos a ejercer la función pública? En este caso, jueces, magistrados, ministros, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, va a ejercer sus actividades sujeto a la ley. Y por eso nos dice: los funcionarios son depositados de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. ¿Eso qué quiere decir? El trabajador público, el servidor público y, por otro lado, el funcionario público pueden hacer todo aquello que la ley les permita. Por eso decimos que desde la arista del funcionario o el servidor público, la legalidad se va a demostrar a través de aquellos permisos que nos dé la ley. ¿Qué facultades se le da o se le otorga a una persona o a un órgano colegiado atendiendo a la ley? Es decir, el funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite. En tanto, el principio de legalidad aplicado a la ciudadanía común corresponde a un límite a través de las prohibiciones. Es decir, usted puede hacer todo lo que la ley pues no le prohíba. Si se lo prohíbe, pues ya está actuando ilegalmente. ¿Por qué hago yo esta referencia? Bueno, porque el principio de celeridad afecta principalmente a quien resuelve. Y quien resuelve un problema en la vía jurisdiccional, naturalmente, es un órgano colegiado llamado tribunal, o bien los magistrados de una sala, de una corte, o bien los jueces unipersonales o pluripersonales. Hablando de ello, entonces, debemos entender que cualquiera de estas figuras que yo he dicho fungen de alguna manera en el ejercicio de la función pública, es decir, son funcionarios públicos y por ende entonces ellos deben promover la celeridad, pero con apego a algo, y esto es a la legalidad. Es decir, que hayan leyes permisivas que les permitan, valga la redundancia, acelerar un proceso. Si hay un proceso establecido y es largo, pero no hay una ley que permita que los plazos se acorten, o bien si hay una ley que limita el tema de plazos y que limita el tema de trámites innecesarios, deberá entonces fundamentar sus decisiones de celeridad única y exclusivamente de acuerdo al marco de ley vigente, porque si no, sucedería lo que pasa en el ámbito privado, ¿verdad? No en todos, pero en algunos lugares hagamos todo rápido y por hacerlo rápido, primero no se miden consecuencias y segundo, pues de alguna manera, aunque se acaba con la burocracia, pues no se termina armónicamente con el objetivo de las actividades. Hablamos entonces del principio de inmediación. Este es otro principio del derecho procesal que todavía nos va a dar tiempo leer en esta noche y yo les pediría por favor a alguien más que nos pueda apoyar con la lectura que corresponde. Adelante. Principio de inmediación, por el cual se pretende que el juez se encuentre en una relación o contrato directo con las partes, especialmente en la racional de las pruebas. Muy bien. Este principio es importante y fíjense que este principio ustedes lo van a ver materializado no solo en el derecho procesal, sino en otras ramas del derecho que van a estudiar más adelante. Y este principio nos dice claramente una inmediación. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso jurisdiccional guatemalteco no permite que hayan intermediarios entre la persona, el sujeto activo y el pasivo frente al juzgador. Claro, ustedes me van a decir, pero ¿y el abogado? Bueno, ya vamos a entrar en ello. Vamos a la lectura de análisis de este principio y nos dice que es el principio por el cual se pretende, es decir, se busca, ¿verdad?
que el juez se encuentre en una relación o contacto directo con las partes. Si nos preguntamos quiénes son las partes en un proceso, son quienes han sido afectados legítima y directamente, es decir, mi cliente y la clienta de mi compañero abogado, ¿verdad? O compañera abogada. En ese orden de ideas debe haber un contacto directo entre las partes y el juez, especialmente en la recepción personal de pruebas. Ustedes, si ven, han visto o han tenido la oportunidad de asistir, por ejemplo, a alguna audiencia, siempre está el abogado que asiste al cliente y está el cliente. O su mandatario, o dependiendo qué figura, su gestor de negocios, su representante legal, pero siempre estará la parte afectada o demandada, o quien ha recibido la acción, el sujeto pasivo, junto a su abogado, porque el abogado le auxilia, el abogado le expone los términos jurídicos al juez, pero en algún momento de esa etapa, de las etapas procesales dentro de un proceso jurisdiccional, valga la redundancia, siempre va a haber un momento oportuno para darle la palabra al afectado. Naturalmente, esa persona ya ha sido asesorada por su abogado o abogada y le va a mostrar la forma correcta para conducirse frente al juez o al órgano, a los miembros del órgano jurisdiccional ante los cuales tenga que comparecer. Sin embargo, esto es importante porque de alguna manera nos lleva a pensar a que debe haber una recepción personal de parte de quien va a resolver frente a quien está reclamando o quien recibe una acción. Y esto específicamente nos lleva a pensar que el principio de inmediación consagra esa presencialidad que debe existir al momento de resolver un caso, al momento de resolver una causa que ha sido puesta de conocimiento. Ese principio de inmediación es sumamente importante y yace específicamente en la importancia que el mismo tiene para que exista una rendición fidedigna de situaciones o de circunstancias puestas de conocimiento ante el juzgador, porque nadie puede contar mejor los hechos que la persona que fue afectada. Y por eso es importante que esa persona, su mandatario judicial o su representante legal, estén allí para contar las situaciones tal y como son. Naturalmente, nosotros como abogados tenemos un papel fundamental, pero auxiliamos y somos un enlace dentro del proceso. Somos parte de un formalismo porque el proceso en la vía tanto penal como civil guatemalteca requiere el auxilio de un abogado, requiere que comparezca un abogado en atención a un determinado cliente. Sin embargo, no podemos decir, y aquí yo tal vez traigo un ejemplo que les va a sonar un tanto descabellado, pero si este principio no existiera, así sería. No podemos decir que un juzgado o una sala en Quetzaltenango, por ejemplo, pueda resolver situaciones o circunstancias que devienen, por ejemplo, de una jurisdicción o de competencia, por ejemplo, en un marco territorial diferente, de hechos de circunstancias que al inicio fueron sometidas, por ejemplo, en Escuintla, y luego las pares resolviendo Quetzaltenango sin llevar un debido proceso. Eso sucedería porque ahí se pierde la inmediación, ¿verdad? Estaría en medio alguien que conectara todos esos juzgados y quizá nunca se hubiera escuchado a las partes allá en Quetzaltenango. Entonces, es importante recordar la importancia del principio de inmediación, que si bien es un principio meramente doctrinario, en el desarrollo del análisis del derecho procesal, civil, penal y mercantil, así como en el ámbito administrativo, ya lo vamos a ver materializado según los procedimientos que se establecen dentro de los mismos. Vamos a ver entonces un último principio que afortunadamente todavía nos va a dar tiempo, que es el principio de preclusión. Yo les diría que es uno de los principales y más importantes dentro del ámbito del derecho procesal. Entonces yo les voy a agradecer mucho que podamos iniciar con la lectura. Quien nos quiera apoyar, por favor, tome la palabra. Principio de preclusión.
es el proceso del desarrollo por las etapas y por este principio el paso de una a la siguiente. Supone la prescripción o clausura de la anterior, de tal manera de que aquellos actos procesales cumplidos quedan firmes y no pueden volver a ellos. Muy bien. Bien, para aclarar es principio de preclusión, ¿sí? Preclusión. Entonces vamos a hacer un análisis detallado también de este principio y nos dice que el proceso, cuando hablamos del proceso, naturalmente hablamos del proceso jurisdiccional, ¿verdad? Aquel que llevamos ante los órganos de justicia, el proceso administrativo que podemos llevarlo dentro del ámbito de las oficinas del Ejecutivo y del Legislativo, pero entendiendo el proceso como aquella serie de etapas que, recordemos, nos dice el proceso se desarrolla por etapas y por este principio, el paso de una a la siguiente supone la preclusión o clausura de la anterior. Cuando hablamos de preclusión, hablamos de una conclusión previa, ¿sí? Entonces, si yo voy por la etapa 2, no puedo pasar a la etapa 2 sin antes haber preconcluido, es decir, previo a la que estoy viviendo, tuve que haber concluido dicha etapa. Y por eso nos dice que el principio de preclusión, de tal manera que aquellos actos procesales cumplidos quedan firmes. ¿Por qué? Porque yo ya concluí. Recordemos que hablamos de una preclusión. Previo a pasar a una segunda etapa o una siguiente etapa, yo tuve que haber concluido. Por tanto, si yo concluyo una etapa, lo decidido o lo recibido en dicha etapa queda en firme y no puede volverse a ello, ¿sí? ¿Por qué hablo yo de esto? Bueno, compañeras y compañeros, porque ustedes en el desarrollo ya de su vida procesal, cuando ustedes sean abogadas y abogados, van a entender que quizá ustedes en algún momento estén del lado del afectado y quizá sus causas son legítimas, su petición está pegada a derecho y prácticamente avisoran un futuro ganador. Puede suceder, y eso se da mucho en los litigios civiles, porque el ámbito privado pues participa mucho en esos litigios, y recordemos que en el mundo de la iniciativa privada lo que pues, va a prevalecer es la competitividad, ¿verdad? Qué tan rápido, qué tan efectivos somos. Y atendiendo a ello, en muchas ocasiones hay colegas abogados que ignoran este principio y que entonces al momento de estar en una etapa, por conveniencia a sus intereses y naturalmente a las pretensiones que buscan, pues van y adelantan etapas o están ya en la etapa final y quieren regresar a una de las primeras etapas porque olvidaron presentar ciertos medios de prueba. Esto es delicado, compañeros, porque si ustedes van a un proceso jurisdiccional auxiliando a su cliente o a su clienta, deben tener presente que cada una de las etapas que contemple un proceso jurisdiccional deben ser cumplidas, aprovechadas oportunamente y por ende concluidas. ¿Eso qué quiere decir? Si existe en un proceso una etapa de presentación de pruebas y a usted se le olvida presentar la prueba, ofrecer y presentar la prueba toral dentro de su argumentación, no puede regresar. Así usted diga, pero si apenas fue ayer, no puede regresar. Para pasar una etapa se tuvo que haber concluido otra. Preclusión. Yo concluyo previo a iniciar otra etapa. No puedo iniciar una segunda, una tercera, una quinta etapa si no concluyo la primera, ¿sí? Y por eso es que en muchas ocasiones, y ese es el ejemplo que yo les pongo a todos aquí, miren, aquí hablamos de preclusión, pero buscamos entregar las tareas fuera de tiempo. Bueno, eso es la preclusión. Si yo digo una fecha, si yo digo una hora, si yo doy instrucciones dentro de un marco específico, naturalmente no podemos pasar a una evaluación si no hay previo un agotamiento de zona. Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? En la vía del derecho procesal, en cualquier ámbito, el principio de preclusión es importante. Desde la arista formal, naturalmente, para cerrar una etapa y llevar un orden concatenado en las etapas e iniciar el siguiente.
Y desde el punto de vista funcional, no tiene lógica que retornemos a las etapas que nos convengan del proceso. Tendríamos una mora judicial más grande que la que tenemos hoy en día. Y eso que se respeta este proceso, pero entre impugnaciones y retrotraer el proceso, imagínense. Yo creo que tal vez más de la mitad de lo que tenemos en este momento de mora judicial se aumentaría, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia este principio conocido como principio de preclusión. Bien, por temas de tiempo, nos vamos a quedar acá y en este momento, pues yo dejaría el espacio abierto para preguntas y respuestas. Muy bien. Aquí hay alguien, María de Los Ángeles, adelante. Sí, licenciada, a mí no me quedó muy claro el tema del artículo 29, donde hablábamos de las personas extranjeras. No sé si usted me podría apoyar. Muy bien. ¿Cuál es su duda? Yo entiendo aquí que los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. Ajá. En caso de que ellos no estén de acuerdo, ¿a eso se refieren? ¿De que no estén de acuerdo? No. ¿Qué es denegar? No estar, no sé si estar de acuerdo en algo. Bueno, mire. Denegar significa no le otorgo, ¿sí? Cuando el Estado guatemalteco se vea apresto a no otorgar justicia, entonces el extranjero tiene la facultad de acudir por la vía consular. La vía consular es naturalmente a través de su consulado, valga la redundancia, su embajada en el país, para que éste intervenga de alguna manera como un mediador entre el Estado y el extranjero que está aquí en el país. A eso es a lo que se refiere. Cuando existe una resistencia por parte del Estado para poder otorgar justicia o atender en un órgano jurisdiccional a alguien, pues esta persona puede acudir a su embajada en el país en el que se encuentre para que por medio de la embajada se funja un papel como de abogado, ¿verdad? Que pueda mediar entre el Estado, en este caso el organismo judicial, ¿verdad? Si correspondiera, y el particular de carácter extranjero que está requiriendo justicia. Gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si hay alguien más. Si no, pues terminamos la clase de hoy. Muy bien. Les deseo a todos una buena noche. Me quedo con Carla Mejía. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Solamente me podría explicar nuevamente el principio de celeridad. Ese ¿Cuál no es me su quedó muy duda? claro. Conforme el artículo, porque ¿Sí? no le entendí muy bien. ¿Qué parte no entendió? Tenemos que aprender a preguntar, ¿sí? Vamos, adelante sin ninguna pena, por favor. Es que solamente no le entendí al principio de celeridad con el artículo 154. ¿Ok? No comprendió cómo se vincula. Así es. Ah, vaya. ¿Qué es el principio de celeridad? Pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan los trámites innecesarios en armonía con la legalidad. Ahí está, vale. Entonces, ¿cómo vincula usted al artículo 154? Usted dijo una palabra importante. El principio de celeridad va a fundamentar esa celeridad ¿en qué? ¿En qué dice su definición que va a fundamentar esa celeridad? Darle el trámite en a la leyes, legalidad. Claro, entonces va a fundamentar todo el tema de acelerar un proceso en leyes que permitan que eso suceda o en leyes que hagan valer el respeto a los plazos. ¿Eso qué quiere decir? Toda decisión fundamentada en ley se materializa en el principio de legalidad
aplicado. ¿Será que ahí el principio de legalidad lo aplica un funcionario o lo aplica un ciudadano, Carla? A un ciudadano. ¿Por qué un ciudadano? Ay, no sé, ya me confundí un poquito más. Vamos de nuevo. Entonces, el principio de celeridad nos dice que vamos a hablar acerca de hacer el proceso más rápido. ¿Quién se encarga de velar porque se cumpla el proceso? ¿Será que es el ciudadano o es quien ejerce la función pública jurisdiccional? El que ejerce. El que ejerce la función. En todo caso, el juez, el magistrado, cualquier autoridad que ejerza función pública. Entendiendo eso, ese funcionario debe apegar debe apegar pues sus acciones a una sujeción de la ley, que es lo que dice el artículo 174. Entonces, ¿cómo se vincula el 174 con la celeridad? La celeridad nos ordena y nos pide que quien vela por el cumplimiento de un proceso jurisdiccional lo haga pero apegado a la ley, es decir, con una sujeción estricta a la ley. O en pocas palabras, lo haga bajo el principio de legalidad, desde la arista o desde el punto de vista de un funcionario público. No sé si logramos comprender ahí, Carla. Sí, licenciada, mucho mejor, gracias. Ahí estamos, no tenga pena. Aparte de hacer preguntas, es que ustedes mismos vayan descubriendo dentro de su mente esa vinculación de análisis. Para mí es fácil explicarles, pero el objetivo es que todos vayamos ejercitando la mente. Bueno, me quedo hasta ahí. Una feliz noche para todos. Bueno, todavía Johnny creo que estaba levantando la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Adelante, Díaz. ¿Cuál sería un ejemplo del principio de celeridad en algún trámite? Claro, sí, yo les pongo un ejemplo. En la vía administrativa, por ejemplo, no recuerdo el número de decreto, pero si ustedes lo googlean, lo buscan en internet, busquen la ley antitrámites. Ahí van a ver ustedes una ley que se aprobó hace año y medio, 2 años, por parte del Congreso de la República, fue promovida por varios sectores a efecto de que, por ejemplo, los trámites en ventanilla en los órganos administrativos como el Registro Nacional de las Personas, también algunos mercantiles también, como algunas cámaras y también al momento de ir a registrar patentes, aquí alguien ya nos ayudó, el decreto 5-2021, así es, pues nos ayudó de alguna manera a trabajar en 2 vías. Una, a que los requisitos que se pidieran pues no fueran requisitos demasiado rebuscados, porque en algunas ocasiones era un trámite personal y sobre ese trámite personal, aparte de que la persona interesada como tal acudía a hacer su trámite porque era exclusivamente personal, pedían que se legalizara su documento, era sobreasegurar de alguna manera pues la identidad de alguien. Y por otro lado, también, y naturalmente ese decreto lo que hizo fue excluir, por ejemplo, esos formalismos. Y basta entonces con que el interesado se apersone. Y naturalmente algunas otras cuestiones que hacen los trámites más cortos. Y por otro lado, trabajó desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque obligó a las autoridades superiores de dichas entidades a ser claras en sus procesos. Sucedía que, por ejemplo, si usted iba al registro mercantil, se me había olvidado el nombre, pero ese es, y quería registrar una sociedad anónima, usted lo primero que hace es ingresar al portal del registro para ver qué requieren, ¿verdad? Y usted va y usted reúne sus documentos, y sucedía en muchas ocasiones que se llegaba con la documentación adecuada y en ventanilla le decían, le faltan 2 auténticas, le falta una declaración jurada, y nunca había claridad. Y usted iba el jueves y ya cambiaba, por ejemplo, el requisito, ¿verdad? Y tal vez el martes le dijeron una cosa y el jueves cambiaba. Entonces, también ese decreto, el 5-2021, nos ayudó a efecto de que las autoridades superiores de cada entidad pudieran ser claras en sus procedimientos y esa claridad se transmitiera
a través de lo que conocemos como el e-government, ¿verdad? Llevarlo a las plataformas digitales y que de esa cuenta todo fuera funcional. Y prohíbe de alguna manera que los funcionarios exijan requisitos distintos a los que están en las páginas oficiales. Por eso entonces es importante que todos tengamos presente ese ejemplo. Yo pudiera hablar de otros ejemplos, pero para mí es el más sencillo en este momento, para los momentos de la carrera que ustedes llevan, y ténganlo presente porque van a ir viendo más ejemplos cuando vayan adentrándose en el derecho procesal civil y penal. Muy amable, licenciada, gracias. Gracias. Vamos con Noemí y luego con Xiomara. Muy bien. Josué, ¿tampoco? Bueno, nos quedamos ahí entonces. Una buena noche para todos y nos estamos saludando la próxima. Licenciada, feliz noche. Licenciada. Licenciada, feliz noche. Feliz noche.